El 6 de abril del 2012, Don Steenkamp, de 15 años de edad, se encontraba pasando el rato en la propiedad trasera de su casa, cuando vio llegar a una banda de ladrones. Al verlos entrar a su hogar, lo único que se le ocurrió fue ocultarse en el granero para que no lo vieran. Mientras estaba escondido, podía escuchar cómo los asaltantes atacaban a su familia, y lo que parecía ser el sonido de un arma de fuego, pero del miedo no pudo hacer nada hasta que escuchó el ruido de las llantas de un auto derrapando, lo que significaba que los atacantes estaban a la fuga. Seguido de un inquietante silencio, fue entonces cuando por fin pudo moverse. Salió del granero y se dirigió hacia el interior de su casa. Lo que vio al entrar parecía salido de una película de terror. Dentro estaban los cuerpos de sus padres, Deon y Crystal Steenkamp, pero milagrosamente su hermana menor, Martella Steenkamp, se encontraba aún con vida, así que se aproximó a ella para realizarle maniobras de primeros auxilios. Lamentablemente, unos minutos más tarde, Martella perdería la vida en los brazos de su hermano. Después de esto, Don tomaría la camioneta de su papá para ir a la estación de policía más cercana y pedir ayuda. Esta es la historia que Don nos cuenta sobre los sucesos ocurridos ese día. Sucesos que también inspirarían más tarde un libro y una película llamadas de la misma manera, Los asesinatos de Griquastad. Pero volvamos al inicio. Don Steenkamp nació un 15 de agosto de 1996 en Griquastad, Sudáfrica, donde creció en una zona principalmente agrícola, pero donde la mayoría de la población era de clase alta, por lo que los ataques en la zona no eran tan comunes, pero tampoco tan raros. Don atendía clases como cualquier niño normal, y es descrito por sus profesores y compañeros como un chico quieto, listo, bien portado e inclusive un poco tímido, al menos hasta el día del ataque. Cuando Don llegó a la estación de policía, los oficiales se apresuraron a auxiliarlo y 2 patrullas fueron enviadas a su casa, creyendo que se encontrarían con un típico caso de robo de propiedad, pero al llegar descubrirían que la escena era peor de lo imaginado y que el único sobreviviendo había sido Don. La escena del crimen era bastante caótica, lo que era muy extraño. Esta sería la razón principal por la que en el pueblo se desatarían varias teorías sobre lo que había sucedido. Algunos aseguran que Deon había acabado con su vida y la de su familia, dejando únicamente a su hijo mayor con vida para que pudiera continuar con su legado. Otros culpaban a la joven hija de lo sucedido. Otros pensaban que se trataba del trabajo de una secta, pero algo era claro: esto no se trataba de un robo, y había muchas pruebas que refutaban esa teoría. Por ejemplo, en la sala se encontraban las carteras de los padres. En su cuarto también estaba su caja de joyería a plena vista. No se habían llevado ningún vehículo ni ninguna otra pertenencia. Tampoco había huellas de otros autos. Además de que las armas usadas en el ataque se encontraban en la cajuela de la camioneta, que Don manejó hacia la estación de policía para pedir ayuda, ya que él sostenía que les había recogido en la entrada de la granja, luego de que los atacantes se deshicieran de ellas en ese lugar. Debo decir que sería un acto que no es consistente con la inteligencia humana, puesto que las armas son una pieza de evidencia clave en cualquier investigación. Don fue enviado a vivir a la granja de uno de los mejores amigos de su padre, para que cuidaran de él mientras que la investigación seguía en curso, y hasta que él pudiera continuar con sus estudios. Fue durante este tiempo que su comportamiento comenzó a generar confusión entre las personas que lo conocían, ya que pasó de ser un niño tímido a ser una persona extrovertida y arrogante. También comenzó a preguntar mucho sobre cuándo recibiría su herencia y qué tan cuantiosa sería, y empezó a tratar de conseguir que las autoridades lo dejaran vivir como un adulto independiente, presumiendo de lo maduro que era, de lo bien que había manejado hasta la estación de la policía el día del accidente, y de cómo era el mejor preparado de su familia, ya que él había logrado sobrevivir al ataque, mientras los demás no. Estos comportamientos y las inconsistencias en la escena del crimen fueron lo que comenzó a alertar a los investigadores sobre Don, e hicieron que lo consideraran como el principal sospechoso. Además de esto, los forenses descubrieron que alguien se había aprovechado de Martella el día anterior al ataque, lo que causó gran conmoción en la familia, tíos y abuelos que solo podían pensar en el sufrimiento que la pequeña había vivido en sus últimas horas de vida. Mientras más avanzaba la investigación, más parecía apuntar hacia Don como sospechoso. Por ejemplo, se descubrió una conversación de un día antes del ataque donde le decía a un amigo suyo que había descubierto el secreto de su familia y que pronto terminarían sus problemas. Y también una conversación días después donde le preguntaban si la policía ya había encontrado a algún sospechoso, y él responde: nunca encontrarán al culpable, y que no había nada de evidencia en la escena del crimen. Su comportamiento y la anterior evidencia causaron que las autoridades tomaran la decisión de arrestar a Don el 21 de agosto por acabar con las vidas de su padre y su hermana menor.
pero al ser un menor de edad le fue concebida la libertad condicional, y así pasaría los próximos años que duraría su juicio bajo la tutela de un familiar, tiempo durante el que vivió libre y felizmente. Practicó deportes extremos y disfrutó de las riquezas de su familia, como si nada hubiera pasado. A pesar de todas las acusaciones en su contra, su familia lo apoyó en todo momento durante su juicio y después de él, en especial sus abuelos, con quienes se volvió muy unido durante estos años. Aún con tanta evidencia que Don tenía en su contra, su familia completa creyó en su inocencia durante la duración de su juicio, ya que según ellos, Don no tenía razón alguna para cometer semejante crimen. Don siempre había sido un niño feliz y tenía todo lo que necesitaba, además de que sus padres siempre habían sido amorosos y comprensivos con él, y nunca había sufrido ninguna clase de violencia intrafamiliar. Lo único extraño que había ocurrido en su vida fue que cuando iba en la primaria, una de sus maestras fue arrestada por aprovecharse de sus alumnos varones, pero Don nunca fue considerado como una de sus víctimas, y sus padres no tenían preocupación alguna al respecto, ya que él negó haber sufrido algún ataque de niño. Pero los oficiales tenían una visión más fría del caso, y llegaron a la conclusión de dos posibles motivos que Don pudo tener para cometer estos actos. El primero, siendo que Don podría haber sido quien atacó a Martela el día anterior, y al verse frente a la posibilidad de que ésta se lo contara a sus padres, decidió acabar con la vida de todos. Y el segundo, siendo la cuantiosa fortuna que podría heredar, la cual sería incrementada al también acabar con su hermana, múltiples granjas y ganado que superarían la cantidad de $1 millón. El juez del caso le dejó claro a Don desde un principio que él creía que la historia que había contado sobre lo ocurrido era una completa tontería, que sonaba como algo que un niño pequeño inventaría y que nadie le creía, además de que Don siempre presumió de mucho conocimiento sobre la escena que él no debía conocer, como cuántas veces habían sido golpeadas cada persona y dónde estaban sus heridas, debido a toda esta abrumadora evidencia. Don fue encontrado culpable y sentenciado a 20 años en prisión. Al ser menor fue enviado a una correccional para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, momento en el que fue trasladado hacia una prisión para adultos. Don será liberado a sus 38 años de edad, y aunque su familia ya lo ha perdonado, hay algo en lo que todos concuerdan, y es que él debe recibir ayuda psiquiátrica antes de ser liberado, para que sea capaz de vivir en la sociedad y no ser un peligro para las personas que lo rodean. You cannot show the leaves how to change or tell the plants to grow, and I'll never know why my heart chose you to fall for. So give me a reason and I'll pretend I'm in control, just like the seasons. You're taking the time from me, but no, I don't believe it. This ain't how I thought things would go. Maybe we should leave this and go back. Show the leaves how to change or tell the plants to grow, and I'll never know why my heart chose you to fall for. So give me a reason and I'll pretend I'm in control, just like the seasons. You're taking the time from me, but no, I don't believe it. This ain't how I thought things would go. Maybe we should leave this and go back.
you.